Géminis, bienvenido. Vamos a ver cuáles son esos mensajes de tus ángeles, arcángeles, de tus guías espirituales, de esos seres que te acompañan día tras día. Recuerda, no me canso de decirlo, que ellos tampoco se cansan de repetirte los mensajes, de enviarte señales para guiarte hasta que tú los entiendas, ¿vale? Recuerda que yo solo soy la mensajera, por tanto, si sientes que hay algo que no va con tu situación, no pasa nada porque puede ser un mensaje para alguien más. Puedes mirar tu signo ascendente, Venus o lunar para complementar esta lectura. El primer mensaje para ti te dice: tú eres un consejero innato y son muchos los que aprovechan las recomendaciones y el consuelo que les aportas. Saca tu potencial, te dice Rael, porque eres un consejero y que son muchos los que se benefician de tus consejos y de tus recomendaciones y del consuelo que le aportas. Usa tus dones. Segundo mensaje, Sandalfón te dice: nosotros los ángeles te proporcionamos los regalos de tu Creador. Abre los brazos para recibirlos. Regalos de Dios. El principal regalo es ese don que tienes. Es esa forma de ser que tienes. ¿Vale? Pero además, cuando tú obras a favor de otros, te vienen los regalos y las bendiciones así, a manos llenas. Y los arcángeles son los que te entregan estos regalos de tu Creador. Rafael te dice: come bien, duerme lo suficiente y haz ejercicio con regularidad para estar lo más sano posible. Te invitan a que trabajes un poquito más esa vida saludable. Mira, en el corte, el loco y el 10 de copas. Ya yo moví todas las cartas y siempre las muevo un poquito más frente a ti. Pero en el corte me dieron el loco y el 10 de copas. Quédate con esa energía tan positiva de un 10 de copas y de la innovación del loco. Que a la vez es una maestría también, porque se deja llevar por ese fuero interno, que es realmente su alma, que tiene un campo de maestría en él. Se mostró aquí el 4 de copas y los enamorados en la base. Ok, vamos a ver. 4 de copas, puede que te hayas quedado durante algún tiempo sintiéndote mal. Conecté esta carta con la salud, ¿vale? Puede que te sientas como cansado, como aburrido. Sin embargo, vas a estar celebrando. 3 de copas, celebración, alegría, nuevas personas, salidas, diversión, que te inviten, ¿sí? Viene una persona con la que vas a conectar muy bien. No sé por qué me dicen que con esta persona te vas a sentir como cuando conectas con un alma gemela, con esa persona que tú dices: me parece que te conozco de toda una vida. O tú piensas: me parece que conozco a esa persona de toda una vida porque le tengo una confianza tan grande. Así yo siento que es como te vas a sentir con esta persona. Para algunos de ustedes ya esta persona está en su vida. Le conociste así en un ambiente de alegría o donde habías salido. Dice: esa persona puede aportar mucho equilibrio a tu vida, mucha alegría también, pero es una persona muy dadivosa, muy bondadosa. Es una persona con la que puedes encontrar, As de copas, ese perfecto equilibrio, porque no va a ser el tipo de amistad o amor, según sea lo que aplique para ti, que tú le das y esta persona, mi caso, o se hace de rogar. No, es una persona que si tú le entregas, le das y le hablas sinceramente, te va a devolver lo mismo. Ok, vamos a ver. Quiero una más. Bueno, siento esta. Ok. Ahora, antes de seguir, quiero clarificar
este 7 de espadas para poderte dar la información. Porque sentí un fuerte mensaje aquí con respecto a ti. Pero quiero confirmarlo. Vale, ahí está. Quería saber si ese 7 de espadas que salía venía por parte de unas falsas intenciones de esa persona, que no lo creí, porque aquí está el 2 de copas y el carro, almas gemelas nuevamente, y esta energía de balance, de equilibrio, pero sí hay una energía de desconfiar, bien de tu parte, hacia esa persona, o que desconfíes de ti mismo. ¿En qué sentido? En que puedas decir, yo mejor me alejo porque no quiero que me hagan daño. Yo mejor me alejo porque no sé si esa persona me va a... Es como tú mismo cerrarte las puertas a la posibilidad por miedo a equivocarte. Dicen, todo eso está en tu mente, no es real, porque ese puede ser uno de los regalos que Dios traiga a tu vida. Esa alma gemela, una persona con la que ya tú pactaste antes de venir a esta tierra, que se iban a reencontrar, que iba a haber equilibrio perfecto y armonía entre ustedes. Por eso te decía desde antes que puedes sentir que le conoces como de toda una vida. Es que ya yo sentía la energía de un alma gemela. Esta persona o puede estar a distancia o te ayude a dar ese paso, a dejar atrás el miedo, porque puedes haber vivido momentos difíciles donde dijiste, yo no me enamoro más, no vale la pena, siempre vienen igual. De alguna manera te alejaste de todo lo referente al amor. O dijiste, sí, está muy bonito, pero el amor no es para mí. ¿Vale? O con demasiado cuidado, pero siempre poniendo en tu mente la precaución de si me engañan. Dice, ahora no hay que tener esta precaución, porque esta persona es un alma gemela. Y vuestras energías se reconocerán. Por eso no debes tener miedo, porque el miedo que sientas ahora lo único que va a hacer es bloquear la llegada de esta persona. Dice, en caso que tú no quieras el amor, de igual manera aquí hay una persona con la que puedes llevarte muy bien. Si lo que quieres es negocio o una amistad que sea de verdad leal, ahí puede estar. Yo lo veo por el aspecto amoroso. ¿Por qué? Porque se había quedado las de copas aquí. Pero para algunos puede resonar como un negocio, un contrato que llegues a hacer con una persona con la que te vayas a entender muy bien. Pero bueno, yo veo aquí como cierto miedo a entregarse y por eso me alejo. Sí, mira, resistencia al amor. ¿Por qué? Porque ya has sufrido mucho. Y porque ahora estás en un momento que quizás estés más estable porque te has alejado de ese tema, pero sin embargo debes tener en cuenta que de igual manera, así tampoco estás bien 100%. Aunque tú creas que sola o solo estás bien, siempre vas a sentir que te falta algo. Rey de copas. Esa persona, por muy desconfiado que tú seas, esa persona es, me dicen, es digno de amar. ¿Por qué? Porque es una persona que no te va a fallar. Al punto que lo lleves, sea amistad o sea romance. Es una persona que sabe amar, que es madura en el amor, que también ha sufrido y que sabe lo que es una traición y que sabe quizás lo que es un abandono. Es una persona que no va a hacer lo que no le gusta que le hagan. Por eso me entra con la energía del equilibrio. Porque esto es una persona en la que tú puedes decir, bueno, lo que pasó en el pasado, pasado está. Pero en este momento tengo a alguien diferente. O estoy viviendo algo diferente. Porque esta persona definitivamente es diferente a lo que tú viviste. Nueve de oros. Quizás tú te alejaste del romance y te enfocaste solamente en el dinero.
o en tu economía, y está perfectamente, porque eso te puede llevar a grandes logros a nivel económico. De hecho, el 9 de oros es un gran triunfo, una estabilidad, y el superar tus propios obstáculos internos, trabajar duro y al final tener los resultados. Eso está perfecto. Pero, por mucho dinero que tengas, ahí me está mostrando a una persona que contempla sus logros, pero que a la vez no está 100% feliz. ¿Qué más? Feliz con tus logros y en triunfo y en éxito, pero a la hora de la vida privada falta algo. Incluso me dicen, si alguno de ustedes está en pareja, se puede estar sintiendo que tiene de aquí para afuera todo aparentemente perfecto, pero de ahí para adentro falta algo. Y es algo que solamente se puede sentir. Una carta más. Hay una espera. Se sabe que hay algo más por llegar. Se siente internamente que falta algo que realmente te mereces. Y así es. Y yo sé que estos son oro. Yo sé que estos son oro. Ahora vamos al mensaje que me dan para ti de economía con respecto a esto. Porque aquí también veo que hay algo que te pertenece a ti, que ya tú lo has luchado y lo has trabajado, que en los próximos días te puede estar llegando. Déjame preguntarlo. Sí, ahí está la comunicación de oro. Este es el mensaje que necesitaba. Te viene una comunicación sobre un dinero que te tienen que entregar. Dice, eso o te ha llevado algún tiempo o has tenido que enfrentarte a esa persona. Por ejemplo, estás trabajando y la persona no te acaba de pagar o no te pagó en el tiempo que te dijo. Y te ha pospuesto de alguna manera el resultado de tu trabajo. Es algo tuyo que te pertenece, que ya tú lo trabajaste y que tienes que recoger ahora la cosecha. Y se envía una comunicación respecto a eso, que sí se ha tardado un poco. Me muestran Virgo, Tauro, Capricornio, Cáncer, pero que de igual manera te llega. ¿Ok? ¿Qué más? Géminis. Fíjate, después de ese colgado me sale el mundo. Es decir, tú puede que hayas estado un tiempo sintiéndote así, aburrido, cansado, la misma carta que salía. Por eso te dicen también, haz ejercicio para que tu cuerpo se sienta un poquito mejor. Dice, después de toda esa espera, de todo ese estancamiento, se abre un nuevo ciclo para ti, nuevas oportunidades llegan a ti, pero es algo totalmente nuevo. El mundo ya cierra definitivamente un capítulo en tu vida y abre uno nuevo, un capítulo energético nuevo. Quiero una carta más porque siento que no me cierra todavía, que falta algo. ¿Qué más? ¿Cuál es ese mensaje que falta? ¿Lo elijo yo? Ok. La luna. Ok. Dice, hay algo que te puede estar siendo revelado a través de un sueño o durante, no tanto un sueño, sino como un momento en el que te quedes como embelesado y es como si fueras a tener un sueño despierto. Ok. Por allí una parte. Otra. Hay algo que todavía tiene que sanar, que está en el inconsciente, que no ha salido a la luz. Dice, en este momento, sé tu propio consejero, pero date ese consejo como si tu vida fuera la de otra persona, como si tú estuvieras viendo tu historia escrita y tú desde lejos mirando, como un espectador,
para que no te ahogues en el vaso de agua de la tormenta, de la situación que estás viviendo. Porque puede que hayan cosas que todavía tú no estás viendo que te van a ser reveladas. Y está el alejamiento de algo o de alguien. Dice que ya tú sabes o has sentido en algún momento que así tiene que ser, pero quizás no has tomado como la determinación o la decisión final de hacerlo. Te dicen, donde estás no es tu lugar. Ese era el mensaje. Donde estás hay cosas que todavía no estás viendo, porque donde estás no es tu lugar. Ok. Reino del alma, por favor. ¿Qué mensaje? Cinco mensajes me dan para ti. Madre mía. Primer mensaje. Derriba los muros que aíslan tu corazón. Da y recibe protección y calor. Esos muros son los que yo te estaba hablando aquí, que son los que te encierran y no te dejan disfrutar. Un ángel lleno de luz vela por ti en las puertas oscuras. ¿Qué te está diciendo? Que cuando haya peligro para ti, ese ángel va a estar protegiéndote. Eres único, vive de forma loca, con valentía y disfrutando de todo tu ser. Me dan el número 32, 38 y 34. Reconoce en la desesperación una oportunidad. En ella hallarás el regalo del despertar. ¿Te acuerdas que al principio te decía que Dios te ha regalado esos dones, que esa es parte de los regalos? Pues también esos momentos donde tú te sientes desesperada o desesperado son regalos, porque te ayudan a salir de esa zona de confort y buscar las respuestas que no estás viendo. No te lo ponen todo en bandeja ahí para que tú lo mires, no. Tienes que buscar más adentro. ¿Adentro dónde? ¿Afuera en tu entorno? Sí, míralo en tu entorno, porque el reflejo de lo que tú estés viendo, ese entorno es el reflejo de lo que hay dentro de ti. Entonces al final hay que reajustar lo que hay adentro, pero tu entorno va a decir cómo está tu interior. ¿Cómo está esa desesperación? Reconócela. Desesperación quizás por miedo a que te engañen, por miedo a no tener con qué cubrir tus necesidades, por lo que sea. Llévalo tú a tu situación. Y el último mensaje te dice, sé valiente, despierta el espíritu guerrero de la luz. ¿Quién te infunde este espíritu de luz? Papá Dios con sus regalos. Pero quiere verte valiente, quiere verte defendiendo lo que por derecho te corresponde vivir, que no es llanto y sufrimiento, es alegría, es empoderamiento, son logros, superaciones de obstáculos, que vivas y disfrutes el amor, que no le temas a las nuevas experiencias, porque también son parte de la vida. Si te equivocaste 3, 4 veces, bueno, aprende la lección y sigue adelante. Esa es la esencia de la vida. Expandirte, aprender, seguir adelante, caerte, volverte a levantar. ¿Vale? Espero que te haya ayudado de verdad de todo corazón con esta lectura súper clara y contundente para ti, con mensajes muy claros. Un beso grande, bendiciones.